Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de estas plataformas. Estamos en el mensaje número 5 de esta serie que hemos titulado Palabras Finales, que están basadas en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo. Una de las cosas importantes que vamos a hablar ahora es de cómo ser nosotros una persona que sea refrescante a otras personas, cómo ser un creyente que se convierta en algo refrescante, que traiga un refrigerio espiritual a los demás, un refrigerio emocional, un refrigerio físico, un refrigerio emocional hacia los demás. ¿Cómo llegar a ser esa persona que pueda ser una bendición a los demás? Y esta tarde vamos a hablar acerca de cómo ser una persona refrescante a los demás. Creo que todos nosotros, cada persona, cada ser humano, necesita de alguien que lo motive, de alguien que lo anime, de alguien quien te vaya contigo en los momentos difíciles de la vida. Creo que cada uno de nosotros necesitamos un amigo o una amiga para poder seguir adelante y que nos apoye cuando las cosas se ponen difíciles. En los versículos de hoy, para terminar este capítulo, y luego entraremos al capítulo 2, usando los versículos del 1 al versículo 7 del capítulo 2. Pero vamos a terminar esta sección del capítulo 1 de los versículos 16 al 18. En ese capítulo, en estos últimos 3 versículos, hay un personaje extraordinario que muy poco se habla de él. Son de esas personas desconocidas en realidad en las Escrituras, pero que a nivel personal causaron un tremendo impacto y fueron unas personas extremadamente útiles en la vida de Pablo. Y ese tipo de personas están en cada congregación. Personas que trabajan a veces detrás de escenario, pero que son unas personas positivas, unas personas que va a pelear contra lo negativo y simplemente son una bendición. Y ese personaje se llama Onesíforo. Tiene un nombre extraño, pero los mejores amigos debemos de convertirlos, en los mejores amigos, en los mejores animadores para otras personas. Esto es importante como hijos de Dios, como creyentes. Creo que Dios nos ha llamado a ser esa persona que da ánimo y motiva a otros cuando están pasando por crisis, por problemas en la vida. Y de hecho, todos nosotros pasamos por alguna especie de valle, tarde o temprano caemos en un valle y necesitamos esa amiga, ese amigo, esa persona, ese creyente, quien sea ese motivador. Pero en este caso, el desafío es a nosotros convertirnos en esa persona refrescante, no en una persona negativa, de esas tenemos muchas, pero en una persona refrescante, en una persona que te motive en el camino cuando las cosas se ponen difíciles. El apóstol Pablo estaba encerrado en asilo domiciliario, estaba en cárcel domiciliaria. Por lo tanto, estaba pasando por momentos muy complicados, muy difíciles en la vida, emocional, espiritual, ministerialmente. Había sido relegado, puesto en prisión por eso. Y en esos momentos, en los versículos que leímos la semana pasada, él hablaba de que las personas de Asia, de muchas personas, lo habían abandonado en los momentos más críticos, más complicados de la vida de él. Todas estas personas se habían ido, se habían abandonado. Ahora, uno podría pensar, y quizás uno juzga muy rápidamente a estas personas que se habían alejado, pero recordemos que Pablo está encerrado en Roma por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Y muchas personas no querían que los conocieran como asociados a Pablo, porque podrían ser ellos los próximos que servirían como antorchas de fuego para las fiestas del emperador romano. Entonces, no era fácil la vida cristiana en aquel tiempo.
No era fácil. Por lo tanto, el personaje de hoy juega un papel muy importante y vamos a ver de cuáles son algunos principios que nosotros podríamos usar y que para ayudarnos a ser una persona que va a confortar a otro en la vida personal de otro. Los versículos del 16 al 18 dicen lo siguiente. Dice Pablo, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, dice, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Fíjese ese detalle. Dice que fue a Roma. Yo no sé qué tan poblado o qué tan complicado estaba en aquel tiempo en Roma, pero dice que este hombre fue a Roma y lo buscó sin descanso hasta encontrar al apóstol Pablo. Su interés era genuino, que dice que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Esto no había sido nuevo, ya había sido una persona de bendición al apóstol Pablo en Éfeso, obviamente. Entonces Pablo afirma que en este pasaje que este hombre Onesíforo había sido para él, había estado con él en los momentos más difíciles, le había confortado mientras estaba en la cárcel. Le había confortado, lo había animado, lo había motivado. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la idea de ser una persona refrescante es muy llamativa y es un desafío, porque por lo general nosotros siempre vamos a pensar en nosotros mismos. Esa es la tendencia natural. Pero en cada creyente Dios ha puesto empatía por los demás y es necesario de formar, de vernos, de soportarnos, de ayudarnos, de motivarnos como una familia en Cristo. Y este hombre, Onesíforo, tenía estas características. Entonces, Onesíforo se preocupó genuinamente por el apóstol Pablo, genuinamente. Y esa es una de las cosas que creo que luchamos mucho en nosotros, que a veces no somos tan genuinos en la preocupación por los demás. Onesíforo tenía esa característica, él se preocupó honestamente, realmente. Y esto, amados hermanos, se mira, eso se ve cuando nosotros nos preocupamos realmente o genuinamente por una persona. Note bien, el caso de este hombre, dice la Escritura que lo buscó ansiosamente a Pablo por todo Roma. Lo buscó hasta que lo encontró. No porque vio a Pablo en problemas, no porque él actuó en consecuencia, él actuó en empatía por la necesidad del apóstol. Y él lo buscó como un amigo. Dice que lo buscó incansablemente. Me encanta ese pasaje. Creo que debe de ser una motivación y un desafío para nosotros de que cuando alguien está pasando por una crisis o por un problema, que nosotros seamos genuinos y reales y vayamos detrás de esa persona, le busquémoslo sin descansar. Y Onesíforo fue de esta manera. Segundo aspecto, él no se preocupaba demasiado por su propia reputación. Él no se avergonzó de ir a buscar al apóstol Pablo o que lo asociaran con él porque estaba en cárcel. No importó que lo avergonzaran, no le importaba que lo ridiculizaran o que lo asociaran con Pablo. No le importó salir de su zona confortable, lo cual es uno de los problemas del día de hoy del creyente. Y él salió de su zona confortable y fue en busca de su amigo, puso las necesidades de Pablo por encima de todo esto. Y Onesíforo era bastante coherente con esto. Él lo buscó. Fue un hombre que no se preocupó por su propia reputación. No le importó que lo asociaran con Pablo, lo cual podría significar incluso hasta su propio encarcelamiento. Pero no fue así. Luego tenemos otras características de este hombre que podemos adoptar propias y ponerlas como práctica. Es que nosotros necesitamos ser constantes y no nos rindamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces
el ser constante significa ser resiliente. Y a veces cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos la tendencia a darnos por vencido. Tenemos la tendencia a no seguir hacia adelante. Este hombre no sabemos cuánto tiempo buscó a Pablo, pero supuestamente dice Pablo que lo buscó sin descanso hasta encontrarlo. Entonces a veces las circunstancias se van a poner difíciles, pero Pablo dice que nosotros podemos no rendirnos hasta encontrar y cumplir el propósito. Buscó mucho a Pablo hasta que lo encontró. Otro aspecto importante, hagamos la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Onesíforo tuvo la oportunidad de hacer la diferencia en la vida espiritual de Pablo. No sabemos realmente qué le dijo, si lo animó, le recordó algunos pasajes bíblicos, pero de seguro han de haber orado juntos por fortaleza, por confianza, por seguridad. Probablemente oró por las emociones del apóstol Pablo. Probablemente, qué sé yo, le levantó el ánimo. Y creo que Pablo dice eso. Fue una tremenda bendición para mí, dice Pablo. Su presencia fue un refrigerio en la vida de este hombre que estaba encarcelado. Así que estamos brindando un refrigerio y la pregunta es, ¿a quién nosotros le estamos brindando un refrigerio? ¿O le estamos un refrigerio espiritual, un refrigerio emocional, un refrigerio físico, un refrigerio espiritual? ¿A quién? Porque nosotros tenemos esa capacidad. Este hombre lo tuvo. Ahora, hay una cosa interesante, es que probablemente este hombre estuvo con Pablo y quizás no necesitaba decir palabras. Quizás no necesitó traer versículos bíblicos y de abrumar al apóstol Pablo con versículos y palabras. Probablemente quizás su presencia fue suficiente. Algunos en cuidado pastoral se hablaba acerca del ministerio de la presencia. Cuando usted está al lado de alguien que está pasando por una crisis y usted no tiene que decir nada, simplemente está con él o está con la persona. La vida de Pablo en ese momento no estaba fácil. Recuerde que estaba a la espera de ser decapitado. Eso no es fácil. Es como el día de hoy que alguien esté en la espera de la silla de la pena de muerte por la silla eléctrica o la inyección letal. En aquel tiempo era la decapitación. O sea, la cuestión no estaba fácil y este hombre fue hasta con Pablo y estuvo con él. Tal vez el poder de su personalidad, tal vez fue su ser positivo, fue optimista, lleno de fe y fue un alentador. Tal vez pudo traer alguna buena noticia de la iglesia en Éfeso. Tal vez estaba sucediendo algunas cosas extraordinarias y eso animaba al apóstol Pablo. Tal vez recordándole algunas de las promesas de Dios, tal vez pasando tiempo en oración con él. Tal vez proveyó algunas necesidades prácticas para Pablo. No sabemos, pero sí sabemos que se convirtió en alguien extraordinariamente de bendición para el apóstol. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Usted y yo podemos convertirnos en esa persona de motivación, de ánimo, de levantar a otros cuando están batallando, cuando están caídos. Vamos a continuar en el capítulo 2 por unos momentos. La semana que viene regresaremos a estos versículos, pero vamos a dar voy a dar un aspecto general de este pasaje, del versículo 1 al versículo 7 del segundo capítulo. Y dice el versículo así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.
Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El versículo 6 dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mejor compensación en todo. Este es el pasaje que vamos a tratar la próxima semana, pero déjenme darles algunos aspectos generales de lo que este pasaje significa o dice. Sabemos lo que dice, ahora vamos a ver lo que significa. Una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser fortalecido en la gracia. Usted sabe que para nosotros poder pasar en esta vida victoriosos en el Señor y animados y motivados a pesar de las circunstancias, a pesar de los reveses de la vida, a pesar del caos que está a nuestro alrededor, a pesar de la incertidumbre social, política, espiritual, económica, familiar, de lo que usted quiera mencionar, que usted y yo estemos pasando, es en la gracia del Señor la que nos sostiene. El apóstol Pablo había experimentado eso cuando él dice la palabra, que él había orado 3 veces por ese aguijón que tenía en su carne, y la palabra dice, y el Señor me dijo las 3 veces, bástate mi gracia. Es la gracia del Señor en la que nosotros podemos encontrar fortaleza. Es importante que nos fortalezcamos en la gracia. Otra cosa que Pablo le dice a Timoteo, transmite lo que has aprendido, compártelo con otras personas, lo que has oído de mí. Eso es sumamente importante. La palabra de Dios nos ha sido dada, el consejo nos ha sido dado para compartirlo con otros, no para guardarlo o para hacernos más grandes o más gigantes en conocimiento, sino para compartirlo con los demás. Comparte lo que has aprendido, lo que se te ha sido enseñado. Y luego usa otras frases como sea un buen soldado, un buen atleta, o un buen granjero. Haga el ministerio haz el ministerio como un buen soldado, como un soldado de misiones especiales, un hombre dedicado, un hombre disciplinado, un hombre que está dispuesto incluso, a sufrir. Sufre como soldado, sufre penalidades como un buen soldado. Ahora, dice que debemos competir como un buen atleta y que debemos trabajar duro como un granjero. Estos 3 ejemplos que Pablo menciona del soldado, del atleta y del granjero representan de una forma magnífica lo que es realmente el trabajo ministerial o el trabajo como creyentes y la iglesia en sí. Estos son fundamentos muy importantes. Dice que debemos ser como soldados, como un soldado que está comprometido, un soldado que se compromete a una función, a una defensa, a un servicio por su patria. Esto es importante, pero no sé si saben, ¿verdad? Un buen soldado nunca está fuera de servicio. Hay personas que dicen, no, pues ya no quiero servir, y a otros que sirvan, yo ya serví mucho tiempo. En realidad, un buen soldado nunca deja de servir. Siempre hay algo en que pueda servir. Hay cientos de cosas que usted y yo podemos hacer para la gloria de Dios en este mundo. Y podemos servir a otros. Incluso cuando está fuera de servicio, puede ser llamado de nuevo. E incluso si está de licencia, ese soldado puede ser llamado de nuevo. E incluso si ha terminado su servicio, muchas veces son llamados, y esto es por cuestiones, puede ser por una causa especial. Pueden ser llamados y sacados del retiro para que otra vez puedan seguir. O sea, en otras palabras, un soldado nunca deja de ser soldado, porque siempre tiene como prioridad eso. Una de las cosas que el soldado dice debe de complacer al comandante oficial, comandante que está en turno, y ese es nuestro Señor. En la vida de un soldado, una de las cosas importantes ese soldado tiene la organización
sea cual rama sea de la militar, esa viene siendo su parte importante. Viene siendo, esa organización es primero prácticamente en su vida. Por eso los soldados a veces tienen que dejar su familia, a veces tienen que dejar lo que están haciendo para ir y ser, ¿cómo se llama?, transferidos a otro lugar dependiendo el trabajo que tengan que hacer. El soldado tiene que estar ser ejemplo para los demás, escuchar a los que están en cargo, escuchar a los que están en mando, tiene que aprender a vestirse, tiene al ir a otro lugar, a una misión, tiene que llevar su armadura, tiene que llevar todo su indumenta de militar para poder hacer su obra, para poder hacer su trabajo efectivamente. Y es un orgullo que ellos representan eso. Los soldados, si van a ir a la batalla, se vestirán como corresponde, llevarán su equipo, todo para poder hacer su trabajo. Pero una cosa también hacen, es que están dispuestos a sufrir. Incluso algunos hasta han perdido la vida por servir a su patria. Y eso habla mucho de la iglesia. Muchos creyentes en aquel tiempo habían sido ejecutados, servían como antorchas humanas en las fiestas de Nerón, servían como comida para los leones. Muchos creyentes habían sufrido, estaban por la causa de Cristo, y por eso Pablo los compara como un soldado que está al servicio de la patria. Creo que Pablo está diciendo a Timoteo, está dando un ejemplo de cómo nosotros hoy, si vas a ser cristiano, sea un cristiano con un mismo tipo de devoción como un buen soldado. El soldado dice no se enreda en asuntos civiles porque su prioridad está el defender, el cuidar, el proteger su nación y dispuesto a morir por ella. Muchos creyentes estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Pablo fue uno de ellos. Debemos competir. Luego pasa a otro aspecto como el de el atleta. Dice que debe de competir como un buen atleta. Gane el premio por amor a Cristo. Tu carrera, tu competencia debe ser tomada para glorificar al nombre de Jesucristo. Y debe de jugar, debe de correr con las reglas, bajo las reglas que hay del atletismo. Y luego dice, toma el otro personaje del granjero, el agricultor. Trabaje duro como un agricultor. Yo conozco un poco de esto. Y una cosa interesante que puedo decir, no todos los agricultores, pero la mayor parte de los granjeros, los agricultores son personas que trabajan duro, de sol a sol. O sea que de temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Son personas que trabajan duro, trabajan de alguna forma protegiendo, limpiando, fertilizando, echando agua, en fin, de muchas formas que los granjeros trabajan. Pero los granjeros de aquellos años eran personas, y por eso es importante entender esto, eran personas que sembraban la semilla, pero tenían que esperar la lluvia tardía, dice la Biblia. Ahora el granjero trabajaba duro, pero todavía no miraba el resultado del producto. Simplemente él sembraba, limpiaba la tierra, sembraba la semilla, esperaba el agua de las lluvias tardías. Y luego hay una cosa interesante, el granjero no podía ver todavía el fruto, tenía que esperar por fe, tenía que esperar con paciencia hasta que ese fruto se diera. Pero antes tenía que hacer un trabajo de limpiar, a menudo trabajaban del amanecer al anochecer, alimentando la semilla, desmalezándola, cuidando la cosecha, regándola, podándola para poder cosechar. Pero en mente de que su fruto no lo estaba viendo.
Entonces él tenía que depender no solamente de Dios, pero depender de muchas cosas. Pero tenía que hacer su trabajo. A veces como creyentes, muchas de las cosas que nosotros sembramos no las vamos a ver como frutos, no las vamos a ver la cosecha. Pero estoy seguro de que todo lo que usted y yo sembramos como granjeros, eso vamos a cosechar. El apóstol Pablo nos motiva a nosotros que debemos de estar dispuestos a sufrir, debemos de estar dispuestos a luchar como soldados, debemos estar dispuestos a mantener concentrados en la misión, en la carrera, y debemos estar listos para complacer a nuestro Dios, a nuestro jefe principal, y debemos trabajar duro en la obra. Porque mucha gente se está perdiendo sin Cristo. Necesitamos gente que trabaje, que siembre de la palabra de Dios, que siembre la semilla de la palabra de Dios y esperar en la respuesta de nuestro Dios. Estos tres aspectos son importantes. La próxima semana vamos a ir un poco más profundo en esto. Este es solamente un aspecto general de estos versículos del 1 al 7 del capítulo 2. Yo espero que lo que hemos hablado en el día de hoy ayude a usted en su vida, le ayude a ser un ministro fuerte, un ministro del Evangelio, sin importar cuál sea tu profesión, tu oficio. Si vamos a hacer eso, vamos a tener que depender de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios que nos permita trabajar duro y estar comprometido como el soldado, ser disciplinado como el atleta y trabajar duro como el granjero. Que Dios te bendiga y la próxima semana seguimos en este mismo pasaje. Amén. Que Dios te bendiga.